Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al simposio de diabetes e hipertensión arterial. A continuación, tendremos al doctor José Ortellado, que nos va a hablar del tratamiento de la hipertensión arterial en el paciente con diabetes. El doctor José Ortellado es viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, especialista en medicina interna, especialista en medicina crítica e hipertensión arterial, past president de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y Terapia Intensiva, categorizado en PRONI 1 y magíster en Educación Superior. Bienvenido. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco al presidente del Congreso, el doctor Luis Escurra, y a todo su comité científico, comité organizador de este hermoso congreso. Ya es un grato compartir de vuelta con, por lo menos para mí, una charla después de 11 meses de ausencia. Es mi primera charla de vuelta. Ya también la próxima semana en el Congreso de Hipertensión, acá con el doctor Castillo, sería la segunda charla que estoy dando. Parece que me comprometí este mes porque después tengo una charla también de sepsis a nivel de la Sociedad Mundial de Sepsis, que es en septiembre. Pero creo que con eso ya basta para este año. Bueno, me dieron un tema muy interesante y apasionante para mí, el tema de la hipertensión. Entonces, uno de los pilares realmente, y representaba hoy una imagen de un edificio griego, ¿verdad? Desde antaños que viene que uno de los pilares principales dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles es la prevención. Y esa prevención es el cimiento de un estilo de vida. Ese estilo de vida es que es tan difícil a veces escribir y convencer a las personas. No tenemos nosotros el resultado necesario al decir cambio estilo de vida o cambie su estilo de comer o cambie su estilo de descanso. Es ese punto el que nos lleva mucho tiempo, por lo menos para realizar el cambio de la conducta, porque en esa conducta está la conciencia. Y en esa conciencia no es fácil de transformar las descargas neurológicas a niveles cerebrales. Esos contactos aprendidos previamente queda plasmado y sabemos ahora con las neurociencias o con todos los adelantos que se puede investigar a través de la resonancia magnética con contrastes, cómo pensamos, cómo sabemos que esta persona es creyente, no es creyente o va a cambiar la conducta. Con los nuevos adelantes de innovaciones de marcadores y biomarcadores que podemos detectar neurobiológicamente ese cambio, ni aún así podemos llegar a veces. Y sabemos que uno de los laboratorios más importantes en relación a genética es una simple evaluación y verificación de la familia y ver cómo es la conducta de los padres y ver la conducta de los hijos. Es el primer contacto más importante a un estudio genético. Entonces, a partir de ahí, tenemos que reducir las complicaciones en la diabetes. Y esas complicaciones están en distintos puntos de otros factores de riesgo. Y esos factores de riesgo también de por sí actúa haciendo la lesión a nivel vascular. Nuestras células se envejecen tan rápido como tan rápido nosotros los maltratamos. Así de sensible es, ¿verdad? Y esto está demostrado ahora con las personas que han llegado a 100 años, más de 1000 personas que han llegado a 100 años en Japón. Y entonces se ha evaluado cómo vivieron esos 100 años, cómo se alimentaron esos 100 años. Que la alimentación es un punto muy importante. Sabemos que la alimentación viene desde intraútero hasta el último día de la vida.
aún estando conectado al respirador, aún estando sedado, relajado, fuera del mundo existencial, uno se alimenta. Y eso es un punto importante a entender, que de todos estos cambios en nuestros últimos tiempos es importante conocer y cómo eso actúa con relación a todas las alteraciones que podemos tener nosotros y podemos prevenir con eso. Por eso que el impacto en la salud, en esta pirámide representado, hay un aumento y un impacto social que es la que tenemos que llegar nosotros desde el Ministerio de Salud en este momento, donde estoy ocupando ese lugar, y capaz ustedes tienen ese impacto individual en el consultorio. Y están diferentes las políticas en ese momento de tomar, tratar de llegar a toda esta población, como por ejemplo a un sector del país, o inclusive hoy estaba esta mañana en unas reuniones de nutricionistas del Mercosur, donde el impacto puede ser regional. Si regionalmente comemos lo que se tiene en los 3 países, va a ser más fácil en la región, ¿verdad? Entonces, ese cambio en el contexto de las decisiones individuales para impactar saludablemente es importante siempre tener en cuenta. Sabemos que la hipertensión y la diabetes son independientemente de alto impacto, pero si se asocian tanto la hipertensión y la diabetes, tenemos multiplicados nuestros problemas. Y a partir de ahí, que entender que si se presenta una persona con ambos factores, no podemos encarar de a uno las cosas. Entonces, hipertrofiamos prácticamente ahí la forma de tratar al paciente. Acá tenemos la mortalidad en relación a diabetes. En el Paraguay, 5.8 de todas las enfermedades cardiovasculares, 5.8 es por diabetes. Es la 5ª causa ya actualmente. Y vemos también que un 36% de los pacientes en este caso tienen muerte prematura, que es peor para nosotros. Esa 36% de muerte prematura es prácticamente nos traslada en la era industrial, donde la era industrial se vivía menos. Ahora estamos en la era del conocimiento, y estando en la era del conocimiento deberíamos eso mejorar. Acá tenemos prevalencia de la hipertensión 38.5% y de diabetes 10.6%. Este es de la última encuesta del 2022. Fíjense, la presión arterial del 2011 teníamos 45.8 y se pudo bajar al 38.5%. ¿Y eso es papel de quién? Es papel de todos nosotros que estamos en esto, en salud. No solamente el ministerio, no solamente el especialista en hipertensión, ni el clínico, ni el cardiólogo, ni el nefrólogo, ni el neurólogo, ni el diabetólogo. O sea, montón son los dueños de este dato. La misma cosa, fíjense, en diabetes tenemos un crecimiento un poco de 9.7 a 10.6% y las metas son diferentes. Entonces, algo se está haciendo más difícil. Entonces, tenemos que tener más, probablemente, esa fuerza necesaria como para convencer al paciente. La asociación de hipertensión y diabetes, fíjense, se puede ver en un porcentaje hasta de entre 40 a 60% en la población. Entonces, y sabemos las complicaciones, ustedes habrán hablado de todos estos puntos, a nivel cerebral, a nivel microvascular, a nivel vascular, a nivel cerebral. Pero yo sigo siendo convencido de la fisiopatología de la destrucción de nuestras células está en el aporte del oxígeno. Toda la interferencia que se puede llegar al aporte del oxígeno al tejido es un problema. Entonces, tenemos debilidades en la fisiopatología de lo que se llama demanda de oxígeno, consumo de oxígeno, extracción periférica de oxígeno, porque al final de todo eso dependemos. No podemos vivir sin oxígeno y no podemos vivir sin alimentarnos. Y todo eso va de un lado a otro, en la que tenemos que cuidar esos puntos principales del metabolismo intracelular, del manejo de todo ese
esas reacciones que se producen en el endotelio y que el endotelio es el que sufre para que esto se produzca la lesión. La diabetes sabemos que es una enfermedad progresiva. Este camino, mientras que se produce y mientras caminamos, se deteriora en distintos puntos, y esos puntos son órganos, y esos puntos son eventos, y esos puntos son complicaciones donde existen lo microvascular. La evaluación microvascular es un punto muy importante. Yo veo a compañeros acá del internado y de la residencia. Cada uno de nosotros teníamos para evaluar el fondo de ojo. Yo no veo ni un residente actualmente formado que hagan el 100% fondo de ojo. La ventana del cerebro está en el fondo de ojo. La ventana vascular está en el fondo de ojo. Muy pocas veces vemos gente que hacen, o si no, lo derivamos por supuesto al oculista. Pero el clínico, el diabetólogo, el hipertensiólogo, deberíamos tener un poco más en cuenta eso. Hace poco me tocó revisar historia clínica de problemas médico-legales y no hay nada de eso. Bueno, vemos el impacto de la presión en distintos puntos con sus causas, que es multifactorial. Nada más aprovechar que es importante cumplir con las reglas. Las reglas de un buen control de la presión arterial se debería cumplir para no tener falsos números. Vemos que la esperanza de vida cuando uno tiene diabetes o hipertensión se acorta cada vez, pero también queremos que la medicina encuentre mejores tratamientos para prolongar la vida. Pero hay algo básico que tenemos que siempre cumplir. Acuérdense del cambio de estilo de vida. Un ejemplo acá, fíjense, 12 años se adelanta la muerte de un paciente con esto. Nosotros implementamos el código infarto en Paraguay hace 5 años. La esperanza de vida se cortó en 13 años y ahora a 4 años y medio de instalado el código infarto se ha ganado 7 meses de vida, o sea, de 13 años adelantado, ahora tenemos 12 años, 4 meses de disminución de vida. Ganamos 6, 7 meses. Y yo creo que eso, ahora que vamos a implementar el código ICTUS, que son las dos principales causas de muerte en nuestro país por problemas cardio-cerebrovasculares, podemos bajar un poco y mejorar la expectativa de vida. La asociación de presión arterial sistólica y mortalidad con diabetes, fíjense cómo va aumentando, y el impacto cuando yo controlo cómo se reduce en todos estos factores, principalmente las complicaciones, el infarto por miocardio y las complicaciones microvasculares. En esto nada más ver si el control estricto entre la presión arterial y o la diabetes, cuál es mejor, no discutiremos eso. Y esos son puntos demasiado en la que la suma, lo más importante, entender que la suma vamos a reducir. Pero a eso este es un material bastante viejo, pero encontré en la revisión que estaba haciendo para presentar esto. En cuanto a los factores de riesgo, son todos comunes, ya sabemos eso, ya se habrán discutido, todo termina en un problema microvascular, primeramente. Para evaluar a estos pacientes es importante utilizar todo lo que se tiene en el armamento de la evaluación, si es posible, lo más fino posible. Llegar a un punto importante de entender lo que pedimos para poder tomar una decisión y no minimizar las alteraciones en el paciente. Si nosotros minimizamos, el paciente duplica o triplica o lo multiplica por 10 veces. Cuando derivar un paciente hipertenso a un especialista también es interesante, porque tenemos distintos niveles de atención en nuestra región, no solo en Paraguay, en Argentina, todos tenemos distintos niveles. Y cuando derivar un paciente a un especialista es cuando es importante tener en cuenta y simplificar. Si en 2 meses no llega a un objetivo, no tengo que tardar mucho para decidir y enviar al especialista a un nivel superior. Si tengo que darme cuenta de signos de alarma, como dicen. Si tengo una crisis hipertensiva que no soluciona en 24 horas, es importante derivar inmediatamente antes de las 24 horas. Hay esquemas de tratamientos y estos son muy diversos. Nada más mostrarle en este punto cuál es el concepto en el tratamiento de hipertensión y diabetes a la vez.
Y uno de los puntos principales, teniendo la clasificación de la hipertensión y los grados, hay que saber estratificar al paciente, estratificar desde el grado de hipertensión, estratificar del grado de diabetes. Esa estratificación va a decidir a iniciar el paciente con una sola droga, o con 2 drogas, o con 3 drogas de entrada, porque es importante demostrar que nuestra meta es un número, pero ese número depende de múltiples factores, Entonces, fíjense, la base está, una vez establecido el diagnóstico, iniciar la intervención de estilo de vida, y ese cambio de estilo de vida representa un 30% del control de la presión. Ese es un punto importante. Ese cambio de estilo de vida ya baja inmediatamente en el tiempo ese control de la presión, y probablemente la glicemia. Inmediatamente iniciar la droga. ¿Cuándo iniciar inmediatamente la droga? Y si tengo 150 sistólicas de presión, no dudo en iniciar ya inmediatamente la medicación. No voy a esperar que se produzca el cambio de estilo de vida. Iniciar el tratamiento. O si no, la doctora Gloria Rue me va a decir, necesito más máquina de diálisis en ese punto. Si es que realmente ustedes no inician el tratamiento. Bueno, el trabajo es integral en equipo, ese es un punto importante. Y por supuesto, tratar de controlar en el menor tiempo posible las cifras. Acá hay una imagen más simple cada vez de la sociedad europea, ¿verdad? Antes era un octágono, ahora es un diamante, pero que es importante entender, en los últimos 20 años y en los próximos 20 años no va a haber nuevos medicamentos probablemente. Y los dispositivos que podemos hablar después y todas esas preguntas no existen y no da la confianza y la seguridad de control de la presión arterial. Nada más poner este punto en que algunas drogas tengo que cuidar y tener precaución para indicar. Por ejemplo, los beta bloqueantes en diabetes o algunos otros medicamentos, principalmente los diuréticos tiacidas, que también tengo que cuidar cuando tengo un paciente con diabetes. Este otro esquema que es muy importante, asociado a enfermedades renales o en este caso, principalmente con enfermedad renal y diabetes, ¿verdad? En donde divides mayor de 30 y tengo que calcular realmente el filtrado glomerular en ese sentido. Las drogas son iguales. Y puedo iniciar tan rápidamente el tratamiento con doble o triple terapia. Acá algunas recomendaciones y algunos puntos principales que se hizo en las guías del Ministerio de Salud, juntamente con el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular con el Programa Nacional de Diabetes, en las guías rápidas, que es muy interesante. Fíjense, esto en cuanto a alimentación y actividad física, está bien escrito en nuestras guías del Ministerio. Esto es en relación a la hipertensión, nada más la clasificación. Y fíjense, acá tienen ustedes un QR en la cual tiene toda la información como para poder bajar y iniciar el tratamiento como uno quiere en su consultorio. Y los estadios, por supuesto, son las mismas que los anteriores, con 5 pasos a seguir. Y el punto importante acá a saber, no bajar menos de 120 milímetros de mercurio la presión sistólica en los pacientes con diabetes y hipertensión. Y nuestro punto principal blanco es menor de 130. Y cuando inicia el paciente más de 130, ya inicia también tratamiento para controlar la presión arterial. Este es un punto importante. Entonces, sí toleraba, porque también podemos tener hipotensión ortostática en algunos pacientes, principalmente cuando usamos algunas drogas que producen hipotensión ortostática, o el paciente está deshidratado, o vino de su diálisis más extraído de volumen, y entonces el paciente puede tener ambas reacciones, como hipotensión, como también una vasoconstricción y producir al revés. Y en cuanto entonces a el punto principal es entonces en diabetes 130 de
el número que tenemos que tener en cuenta. Acá vemos presión de menos 130 y menos de 80. Y acuérdense, el paciente hipertenso, diabético, que es lo más importante que se tenga, por lo menos yo cuando hacía consultorio, una vez al año un paciente le tengo que utilizar mapa. Acuérdense que las alteraciones cognitivas por hipotensión durante el sueño produce isquemia lacunar y es uno de los puntos principales en la cual uno puede detectar eso. Entonces, sí o sí hay que tener mapa por lo menos una vez al año en esos pacientes. Actualmente el Ministerio de Salud Pública tiene a nivel de las 18 regiones, a nivel todo el país, telemapa. Tiene disponibilidad y cada vez va a aumentar más eso como un método de diagnóstico por mapa. Y está manejado ahí por telemedicina. Esto es de las guías LAS. No olvidarme que a nivel regional tenemos Latinoamérica, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, y entonces son los mismos antihipertensivos, ¿verdad? Y insiste mucho en la triple combinación, preferentemente en las polipíldoras si se puede utilizar. Pero ahora vienen polipíldoras de distintas combinaciones que al final de lo que iba a empezar al comienzo, que la aspirina, ahora la aspirina desapareció porque está contraindicada y un montón de otras contraindicaciones, entonces salió del esquema. Este es un punto importante a tener en cuenta como un biomarcador, lo que es la albuminuria, aquellos que tienen albuminuria y aquellos que no tienen albuminuria, y por supuesto insistir aún más en el tema de protectores, nefroprotectores en esos casos, y tratar de reducir la presión en los niveles normales si se puede, ¿verdad? Todos son de la misma forma, solamente el manejo dentro de ese paciente de la asociación es el problema. Y creo que voy terminando diciendo lo último en relación a los SGLT2 y los GLP-1. Reducen las complicaciones macro y microcelularales de diabetes, ustedes saben más eso que nosotros. Esto es de la europea, donde recomienda el uso de estos fármacos como tratamiento de primer paso en pacientes diabéticos con un evento cardiovascular previo o lesión de órganos blancos o múltiples factores de riesgo. Ahí abre un poco más el abanico. Y también es importante es que pueda reducir, y reducen de hecho la presión arterial y el mapa en el consultorio, igual cuando el paciente está bajo tratamiento múltiple o con fármacos antihipertensivos, puede arreglar, ¿verdad? Y ahí se divide a veces pacientes ya con insuficiencia cardíaca, va con fibrilación auricular, ya con pacientes con otras patologías. Ambas clases de fármacos pueden ayudar a mejorar el control de la presión, que es especialmente difícil en la diabetes. Y ahí decirle en relación a fibrilación, no tuve tiempo porque tuve que ver la charla. Encontré un artículo que salió la semana pasada en donde la dapaglifosina previene o ayuda en la prevención de la fibrilación auricular de los pacientes que tienen alteraciones microvasculares. O sea que eso salió la semana pasada. Y terminar diciendo que saber no es suficiente, debemos aplicar, y desear no es suficiente tampoco, debemos hacer. En ese hacer es todo un tema en esta idea. Muchas gracias. Y disculpe por haber pasado los tiempos. Seguidamente presentamos a la doctora Elizabeth Monjes. Ella es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología, experto en cuidado y tratamiento del paciente con pie diabético, ex delegada de ALAD y socia de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y de la Sociedad Europea de Endocrinología. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Agradezco su presencia, agradezco a la comisión organizadora de este congreso, tercer congreso paraguayo de diabetes, y a la comisión directiva por hacerme partícipe de este tema. Muy importante para nosotros porque tenemos todos los días pacientes con esta combinación, hipertensión y diabetes.
¿verdad? Más otros trastornos metabólicos que iremos citando. El día que me invitaron para dar esta charla, yo pensé cómo voy a ir cerrando y enfocándome a algo que puede ser tan amplio. Entonces, esta es la agenda que voy a seguir en el día de hoy. Y antes que nada, quiero tener una reflexión general. Todos hablamos de que la hipertensión arterial y la hiperglucemia son puntos negativos para el paciente. ¿Y qué es lo que más debemos recalcar? Que sabemos que si nosotros abordamos el paciente, la reducción de la presión arterial con cambios del estilo de vida y modificando el valor de la presión arterial, estamos ayudando a reducir los riesgos de enfermedad cardiovascular, con efectos aparentemente similares en hombres y en mujeres. Pero todos los metaanálisis y las literaturas, todos los estudios científicos actualmente han demostrado cierta diferencia entre hombres y mujeres. Y esto se debe a que las mujeres estamos más condicionados a factores estresores cardiometabólicos a lo largo de nuestra vida. No digo que los hombres no se estresen, pero la mujer pasa por el embarazo, por el climaterio y una serie de factores. Entonces, una vez que la presión, la hipertensión sea diagnosticada más temprano y abordado el tratamiento, tendremos mejores resultados y evitaremos complicaciones cardiometabólicas. Asimismo, la Sociedad Europea de Cardiología ha reportado recientemente, en el 2023, que el 87% de las mujeres presentan hipertensión arterial y los hombres en un valor del 80%. ¿Qué es lo que más tenemos en cuenta al seleccionar estos fármacos para adicionar el tratamiento y tener un efecto sumatorio? Porque al tratar de la diabetes nosotros estamos pensando en un beneficio euglucémico, pero ahora tenemos fármacos nuevos que tienen un beneficio plus al disminuir también la glucosa. ¿Cuáles son las consideraciones clínicas que tenemos que tener en cuenta? Que hay evidencia abundante de los beneficios, los daños y la carga para el paciente y el costo de los medicamentos que tenemos que tener en cuenta. Realizar una evaluación individualizada, porque así como tenemos consensos que nos acercan fármacos como guías, cada paciente tiene que recibir una atención individualizada. Tenemos que tener un objetivo de control de la glucemia, de la hemoglobina glicada, también individualizada acorde a la edad de cada paciente y a la expectativa de vida de esos pacientes. Y muy importante, las condiciones comórbidas. No es lo mismo un paciente que presenta una glucemia elevada o una presión arterial elevada sin tener comorbilidades acompañantes. Recordar que la variabilidad está presente no solamente en la glucemia, también en la presión arterial. Y en la presión arterial esta variabilidad puede predecir el riesgo de un evento cardiovascular. Esto lo habíamos visto, ¿verdad?, en el estudio ASCOT, que probablemente la mayoría tuvo la oportunidad de leer. Y en cuanto a adentrándonos más al tema de diabetes e hipertensión, vamos a decir también que a nosotros, los endocrinólogos, la variabilidad glucémica nos preocupa mucho, porque podemos tener un paciente que tiene una hemoglobina glicada de 6.5 o 7, sin embargo presenta esta variabilidad glucémica, en donde nosotros podemos observar picos y valles.
Entonces, esta variabilidad glucémica no es beneficiosa para el paciente. Iremos viendo por qué. Ya hablamos de la variabilidad de la presión arterial como diríamos, un precursor de aparición de eventos cardiovasculares, y también la variabilidad glucémica va más allá de un simple promedio. ¿Por qué? Porque si esta variabilidad glucémica es muy amplia, se puede mejorar, diríamos, el average, el promedio, pero vamos a persistir con la entropía, que sería persiste el desorden. El coeficiente de variación no debe ser mayor al 34% para evitar riesgos. Y también tener en cuenta la importancia de tener un tiempo en rango en donde más del 70% las glucemias estén en valores entre 70 y 180 miligramos por decilitros. Esta imagen, que a veces puede ser muy cargada, es la última imagen de la Federación Internacional de Diabetes, en donde también quise quitar la complejidad, resaltando los siguientes aspectos. Que en el 2021 podemos decir que tenemos una pandemia, 537 millones de pacientes en edades entre 20 y 79 años. Y se estima que esto llegará para el 2030 a 643 millones y 783 millones para el 2045. Pero no tenemos que quedarnos con esto. Nosotros podemos ser modificadores de esta situación. Si nosotros nos ponemos a trabajar y dentro de nuestro equipo multidisciplinario, hacer que el paciente se empodere y cumpla con su tratamiento, y nosotros con nuestro trabajo tal vez eso disminuya, como los valores de la presión arterial que mostró el doctor. Y podemos decir que 3 de cada 4 adultos con diabetes viven en países de renta baja y media. Entonces, en esa imagen amplia que vimos de la Federación Internacional de Diabetes, recalca que el mayor número de personas que va a padecer diabetes va a estar, por ejemplo, en África. Y ahí van apareciendo los países económicamente más vulnerables. De ahí que los factores de riesgo para diabetes en estas personas de África no solamente está dada por la raza, porque sabemos que la etnia puede tener un punto también a favor, diríamos, de presentar más diabetes. Y diríamos, la raza negra tiene un 19% más probabilidad, los hispanos un 21% más probabilidad, y los de raza blanca alrededor de 11 a 12%. Pero esto no está dado específicamente por la etnia, sino más bien por las construcciones sociales, por la falta de economía, por la falta de tratamiento, por la oportunidad que puede ser diferente en un país desarrollado que en un país subdesarrollado. Esas condiciones sociales también pueden hacer el cambio y pueden a veces tener más peso que los riesgos biológicos. En cuanto a la terapia combinada inicial, este esquema, conocido por todos, es un tratamiento holístico de la diabetes tipo 2, que nosotros iremos enfocando los puntos principales de acuerdo a nuestro tema. Entonces, podemos decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Disminuir las complicaciones. Entonces, tenemos que tratar la hipertensión arterial, tratar la diabetes, tratar los lípidos y también usar medicamentos acordes e individualizados a cada paciente, en donde para esto es fundamental la educación y el trabajo en equipo.
¿Y qué podemos decir a través del consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, que también tiene los datos de la Asociación de Diabetes Americana y de la Asociación Europea? Que los médicos deben priorizar la adición de inhibidores de SGLT2 en pacientes diabéticos y que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. También estos pacientes que son diabéticos y tienen enfermedad renal crónica, porque en estos pacientes está demostrado que la mortalidad por todas las causas ha disminuido. Y también, por supuesto, las complicaciones cardiometabólicas y también la progresión de la insuficiencia renal crónica. Lo que nosotros tenemos que realizar muchas veces con los pacientes, aparte de individualizar, es educar al paciente e investigar si tiene algún tipo de contraindicaciones para que estos pacientes no tengan los efectos colaterales de estos medicamentos. Porque la mayoría de los medicamentos pueden tener efectos colaterales o contraindicaciones. Entonces, ¿qué debemos conocer de estos fármacos? Estos fármacos pueden estar, diríamos, contraindicados o tenemos que tener cuidado porque tienen mayor riesgo de fracturas, mayor riesgo de amputaciones. Atender a pacientes que tienen antecedentes de hipotensión ortostática, pacientes que hayan tenido o tienen infecciones genitourinarias a repetición, pacientes con posibilidad de cetoacidosis euglucémica y un trastorno sumamente grave que es la gangrena de Fournier. Otro punto para la medicación en pacientes con diabetes tipo 2 y la disminución o la mejoría de la presión arterial está dada por la adición de los análogos del GLP-1. ¿En quiénes? En los pacientes con mayor riesgo de ACV, de accidente cerebrovascular o con antecedente de un accidente cerebrovascular previo. Y en personas con sobrepeso u obesidad, que es categórico que se van a beneficiar con el descenso de peso. Asimismo, con los análogos de GLP-1, tenemos que tener en cuenta no indicar, por ejemplo, en personas que hayan padecido pancreatitis aguda o conocer que estos medicamentos pueden presentar como efecto colateral una pancreatitis. También puede aparecer una colecistitis aguda, entonces sería bueno que antes de empezar estos fármacos solicitemos una ecografía abdominal. También tener en cuenta el riesgo de empeorar la retinopatía diabética. Entonces, y también se ha descrito la presencia de cáncer medular, pero hasta ahora en roedores. No hay casos descritos en humanos. Y esta imagen es solamente para recalcar por separado los beneficios publicados en el Diabetes Care con relación a los inhibidores del SGLT2 en relación a los análogos del GLP-1. Ambos tienen muchos resultados significativos para su utilización. Y esta es la guía que si aún no leyeron, les recomiendo, muy interesante, en donde nos recalca que la presión arterial, como dijimos, en las mujeres es mayor que en los hombres, pero también hay un reporte del 74% en los hombres de enfermedad coronaria y 81% en mujeres. Eso fue publicado en el 2023. Y aquí está, es de la misma guía de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde volvemos a recalcar los niveles que ya había presentado el doctor Ortellado, ¿verdad? La presión arterial sistólica
no mayor a 130 y la diastólica 80. Tener en cuenta también la hipertensión enmascarada, y en eso podemos educar al paciente, hacer una buena historia clínica y un interrogatorio, como para usar esos beneficios. Y esto es nada más para recalcar que siempre las guías están emitiendo nuevos valores, ¿verdad? En el 2018 era un poco diferente y ahora, como dijimos, 120, 130 para la sistólica, y hace un hincapié también en la edad, en el corte que el doctor había mostrado también, ¿verdad? En donde se muestra la edad, pero hacer una separación en el corte de 69 años. Entonces, y muy importante tratar de que la presión no sea menor a 120. Esto también es algo repetido, ¿verdad? Tener en cuenta lo que todos sabemos, pero muchas veces no cumplimos. Tomar la presión arterial en las condiciones adecuadas y hacer un registro. Muchas veces tenemos 20 pacientes y no sé si todos los que estamos acá le controlamos la presión a todos los pacientes que vienen al consultorio, ¿verdad? Muchas veces es un mea culpa también no hacer el trabajo correcto como tiene que ser, y podemos tener 1000 excusas. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿verdad? En cuanto a los valores de la presión arterial. Nada más para recalcar lo que forma parte del tratamiento, pero es muy difícil, hasta para nosotros que hablamos todos los días de esto, decir no al exceso de sal. ¿Cuánto es la sal recomendada? ¿Cuántas veces le decimos al paciente, usted sabe la cantidad de sal que está consumiendo? La OMS recomienda que el consumo de sal no sea superior a 2 gramos por día. Y tenemos que tener en cuenta que una cucharita pequeña de sal es igual a 5 gramos. Creo que en una de las charlas la doctora, creo que fue la doctora Felicia, o alguien de los expositores había mencionado que en un estudio habían detectado como resultados el consumo de 13 gramos de sal, no sé si alguien de ustedes escuchó ayer, por día. Y eso es realmente nos falta educación, ¿verdad? Es como que nuestro paladar ya está acostumbrado a ese tipo de sabor. Recomendar más el consumo de frutas y verduras, decir no o disminuir el consumo de alcohol, no al tabaco, estimular sí la actividad física, porque hay estudios que reportan que la actividad física, pero sostenida, disminuye la presión arterial. ¿Saben en cuánto? No para los panelistas, ¿verdad? Dice que aproximadamente alrededor de 5, inclusive hay reportes de 7 milímetros de mercurio. Me sorprendió cuando leí eso, con actividad física sostenida en el tiempo. Después tenemos los fármacos antihipertensivos que el doctor mencionó en forma suficiente, ¿verdad? Podemos comenzar, como él dijo, con cualquier fármaco, todos son buenos. Individualizar el tratamiento, usamos mucho los inhibidores del sistema renina-angiotensina, ver si este paciente puede o no utilizar o necesita beta bloqueantes o los ARA2, incluso diuréticos, y en quienes estaría indicado, ya sea tiacídicos o no tiacídicos o similares a los tiacídicos. Y esto es solamente para recalcar que muchos pacientes, aparte del tratamiento que hemos mencionado, se benefician más todavía los que tienen hipertensión enmascarada del control por mapa, o sea que el control fuera de la oficina, el control en la casa, o incluso en pacientes que tenemos sospechas de variaciones importantes durante la madrugada, hacer un control a través de los dispositivos que puede tener 24 horas.
Y esta es una publicación también reciente del Diabetes Care, en donde dice que hay un 35% de disminución de los eventos cardiovasculares en mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial tratadas en forma temprana. No olvidar controlar y conocer el valor que es aconsejable para las mujeres embarazadas, diabéticas y no diabéticas. Pero en las mujeres diabéticas, ahí tenemos 120/80, pero la sistólica podría ser tolerable hasta 135 y la diastólica 80/85. Y entonces, muchas veces estamos en consultorio, tenemos pacientes ancianos, te dicen, no, yo nunca tuve la presión alta, ¿verdad? Tenemos ahí a lo mejor riesgo de fractura, no sé, evaluar todo lo que hemos hablado, ver algunas circunstancias, cómo puedo beneficiar a ese paciente tal vez desde la primera consulta y recordar algunas variaciones. Y por sobre todas las cosas, ¿voy a tratar o no voy a tratar? Voy a educar en ese sentido. Esto también es un reporte muy interesante acerca de la hipertensión y pacientes con enfermedad renal. Y específicamente, en cuanto a las conclusiones, cambios en la presión arterial por agentes reductores de la glucosa. Dividí esta imagen para entender mejor. Ustedes pueden ver acá la presentación del paciente, un paciente con trastornos cardiovasculares, un paciente con dislipidemia, un paciente con diabetes. Y ahí podemos ver la evaluación. Diabetes tipo 2 más enfermedad cardiovascular confirmada, entonces alto factor de riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Acá, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, más diabetes mellitus 2. Y en el extremo izquierdo podemos ver pacientes con enfermedad renal confirmada. En cuanto al diagnóstico, diabetes mellitus más enfermedad arteriosclerótica, diabetes mellitus con insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus con falla renal. Y ahí vamos cerrando el tratamiento en cuanto a las recomendaciones. Reducir el riesgo cardiovascular controlando la glucosa, ya sea con análogos GLP-1 o inhibidores de SGLT2. Reducir la falla cardíaca independientemente del gasto cardíaco con agentes SGLT2. Y para la falla renal, los inhibidores SGLT2 o los inhibidores del mineralocorticoide no esteroideo, como la finerenona. Y esta es la imagen que también todos los que son diabetólogos e endocrinólogos vieron ya en forma reiterativa durante este congreso para ver los diferentes puntos del tratamiento. En cuanto a ir cerrando las conclusiones, podemos decir que se observó una disminución sostenida de la presión arterial con análogos del GLP-1 en menos 1.3 a 2.6 milímetros de mercurio, con un ligero aumento de la frecuencia cardíaca de aproximadamente 2 latidos. Y que los inhibidores SGLT2 indujeron una mayor reducción de la presión arterial de 3.6 sobre 1.7 milímetros de mercurio, refiriéndonos a la sistólica, diastólica, sin tener interferencia en la frecuencia cardíaca. Y bueno, por último quiero decir que entre todas las especialidades, juntarnos es un comienzo, seguir juntos sería un progreso, es un progreso, y trabajar juntos es el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias
doctora Elizabeth, por su excelente disertación. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia a cargo de la doctora Alicia Elber, quien es especialista en nefrología, especialista en diabetes, directora del curso de la Sociedad de Nefrología, investigadora principal en los estudios internacionales relacionados con diabetes, enfermedad renal y anemia. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Ayer cuando di la charla agradecí porque me hubieran invitado, ahora voy a agradecer por dos cosas, porque me invitaron y por cómo me trataron me quedaría acá. Así que muchísimas gracias. Pero me hicieron un enorme desafío. Nunca en mi vida, y les aseguro que soy bastante grande, me pusieron en el título el término de asesinos. Iba a llamar por teléfono para que me lo cambiaran, pero después decidí hacerme el propio desafío y convertirme en abogada. Se van a sorprender. Y entonces les voy a tratar de mostrar lo que hacen los abogados, qué cosas no se ven, primero en la clasificación de las CADIGO, si es suficiente observar al asesino de la diabetes o tendríamos que corrernos antes, si es suficiente observar la hipertensión o existe la prehipertensión. Y finalmente, como diría un abogado, ¿importa el asesino o el instigador? Y yo creo que importa el instigador. Y entonces voy a tratar de convencerlos, si ese instigador es el importante. Voy a hablar de medicina, digo, para que no se asusten, no soy abogada. Y entonces quiero comenzar con esto. Fíjense, uno puede recibir un paciente en el estadio donde está, es el mismo paciente, ahí en el estadio rojo, un señor de 70 años con diabetes, con un filtrado bajo y un RAC alto, y sería bueno pensar que si a ese mismo paciente lo vemos con 39 años, con un filtrado de 110 y un RAC de 15, les pregunto, ¿alguno se preocuparía? Y seguramente contestaríamos todos que no, porque está con menos de 30, está con un filtrado por arriba de 90, y las CADIGO nos dicen que enfermedad renal es por debajo de 60 y arriba de 30. Sin embargo, les voy a mostrar que tenemos que mirar antes, inclusive a la enfermedad renal. Y ahí les mostré la flechita, que si uno mira bien la clasificación, ahí se ve, miren, tengo que señalarlo ahí porque si no tengo que mirar. Miren acá, dice levemente aumentada. ¿Por qué no dice normal? Porque la población tiene menos de 10. Y acá dice normal alto. ¿Y por qué no aclara cuál es el alto? Porque no tenemos forma clínica de medir el hiperfiltrado. No tenemos prueba de esfuerzo como tienen los cardiólogos, que estaría bueno que la tuviéramos. Y entonces, miren, ¿qué otra cosa no miramos? Siempre pensamos en que tener enfermedad renal es bien compleja, pero miren en este cuadro que tener poca edad, ahí está bien, listo, perdón, que tener poca edad marca más años de disminución de vida que si uno tiene 70, la diferencia entre el filtrado, mírenlo acá, fíjense, si yo soy joven, tengo muchos más años perdidos que si yo estoy acá con 80 o con 70, según el filtrado. Fíjense acá abajo, esperanza de vida según la albuminuria, también es peor en un joven. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces miramos al adulto y hoy tenemos que empezar a mirar al adolescente que va creciendo con obesidad, porque ahora después les voy a mostrar otros datos. Y fíjense que las normas dicen que 60 es el factor de riesgo de insuficiencia renal. Miren este cuadro, ¿cuándo empieza el riesgo con el filtrado? En menos de 75. Y la pregunta es, ¿60 es para cualquier edad? Y yo les contesto que no. Para un chico que tenga 74 de filtrado con 20 años, ya hay trabajos, no de primera instancia,
que muestran riesgo. Y lo mismo, si yo tengo 80 y tengo 59, ¿tengo riesgo? No, el riesgo empezaría después de 45. Y si bien estos no son primarios, ya hay muchos trabajos. Y miren el riesgo de morir en albuminuria, empieza con 5, no con 30. ¿Por qué les digo esto? Todos los diabetólogos sabemos que hay un continuo de riesgo de la hiperglucemia. También hay un continuo de riesgo. Yo siempre tengo problemas para pasar. Y cuando paso por el aeropuerto también no me toma no, lo digo en serio, no lo podría inventar. Siempre quiero tener. Ahí está. Miren este trabajo. Solo 8% de pacientes con diabetes, la mayoría fumadores e hipertensos. Evaluaron según cómo hay que evaluar el filtrado del paciente por edad y por rango. Y tener hiperfiltrado en un paciente es riesgo, por más de que no lo podamos medir. Miren acá el riesgo cardiovascular que tiene un paciente con hiperfiltrado. Y el otro día la doctora habló de hiperfiltrado y el hiperfiltrado no lo podemos medir, pero sabemos que después de los 40 años el hiperfiltrado cae. ¿Quién no hiperfiltra? Un paciente que tiene un riñón, que donó un riñón, doy este ejemplo para los que son clínicos, ¿hiperfiltra aunque tenga 80? Sí, porque la masa es la mitad, entonces hiperfiltra. El hiperfiltrado está presente siempre y uno lo tiene que tener por más de que no lo pueda medir en su cabeza. Le voy a pedir que me lo pase porque la verdad que lo sufro. Ahí está, miren. Ahí ven el riesgo cardiovascular en un paciente con menos de 60 y acá con hiperfiltrado y acá con normal. Claramente no es solo progresar, sino también riesgo cardiovascular. Me van a preguntar cuál es la relación. No hay una relación, pero todo lo que produce hiperfiltrado produce inflamación. Y todo lo que produce inflamación enferma el riñón y enferma el corazón. La obesidad, la diabetes, la hipertensión y fumar. Entonces, es un continuo. Es una U, como escribí ahí chiquito, una U con una pata muy larga para la enfermedad renal y una patita más corta para el hiperfiltrado. Esto pasó rápido. Miren este trabajo con un N muy grande donde se evaluó albuminuria menor de 30. Miren el cuadro de abajo. Este riesgo, según está, se corrió el slide porque es otro programa, miren el riesgo, miren el riesgo que es muy importante, que está equilibrado con edad, con diabetes, con hipertensión, comparando con 5, menos de 5 de albuminuria, y son también pacientes con hipertensión, con diabetes y con eventos cardiovasculares. Ahí está en la parte superior detallado el porcentaje de cada uno de los pacientes. ¿Y qué pasó? Aumentó también el riesgo cardiovascular, como les voy a mostrar en el próximo slide para que les quede claro, dentro de la normoalbuminuria. Fíjense ustedes el hazard ratio comparado con 4, con 6 arriba de 10. Después, si quieren, podemos discutir por qué no los tratamos en enfermedad renal, que se trata a partir de 30. Quiere decir que ya les comenté un continuo de la albuminuria y del hiperfiltrado. Tenemos, si sacamos la máscara de estos cortes que no conocemos bien, ¿a dónde tendríamos que ir para encontrar al instigador? Miren esta tabla marcada con filtrado y albuminuria. Y miren el riesgo según el color. Acá ya 105 hay riesgo. Solo puse algunos temas: mortalidad, infarto, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular. Está verde para enfermedad renal, pero no es verde para problemas cardíacos. Y esto tenemos que considerarlo en el paciente cuando vemos a uno con enfermedad renal. Quiere decir que
lo cardiovascular es un marcador aún en el estadio que la National Kidney no considera enfermedad renal. Y esto para mí es un concepto quizás lo más importante que voy a decir para mí en esta charla. No olvidemos que hay cosas escondidas. ¿Alguien duda de que la hipertensión y la diabetes es un asesino en esta sala? Nadie. ¿Yo por qué iba a hablar de eso si nadie duda? Quiero compartir con ustedes las dudas que yo misma me planteo. Hiperfiltrado, ¿qué hago? ¿Cuál es? Pero lo tengo que considerar. Yo creo que estos espacios son para hablar de lo que uno no sabe y por eso estoy hablando de lo que yo creo que para mí es un conflicto. Y estamos llegando tarde y hay más riesgo para desenmascarar. Miren, confirmo que la mortalidad tiene que ver con la edad cuando los pacientes tienen estas enfermedades. Miren, acá 40 se mueren diferencial, con 91 no se mueren diferencial, tomando corte total de población o corte sin eventos previos. ¿Por qué? Porque es más riesgo tener una enfermedad de este tipo cuando uno es más joven y la expectativa de vida es mayor. Espero haberlos convencido. Pero estamos ignorando algo más del instigador, todo esto que está oculto. Sí, el otro día también lo dije, la sociedad, la ADA, el Centro de las Normas de Diabetes, incluye la obesidad en noviembre del 22. Y esto es lo que estamos ignorando y es clínico. Esto es de la HART. Yo reformé el dibujo para que quede claro que simplemente con 1 centímetro, con medir altura y obesidad, que 0,50 es el corte, ya podemos prevenir al asesino, a la hipertensión, a la diabetes y muchas otras cosas que voy a tratar de mostrarles. Y voy a pasar rápido, por el tiempo, me estoy entusiasmando. Miren, acá ven la obesidad, es el productor de la diabetes bien tempranamente. ¿Sí? ¿Lo vemos? Empieza ahí. Voy a correr porque te voy a dejar el horario en punto. Avanzamos en dirección concreta del instigador. Prediabetes y enfermedad renal. Cualquier clasificación de prediabetes genera enfermedad renal. Ayuno, curva de tolerancia, hemoglobina glicosilada. Los voy a pasar rápido para cumplir. Fíjense, prediabetes en seguimiento de 9.8, mortalidad en población general, no solo en población cardíaca. Y el riesgo de la prehipertensión, ahí está la definición de hipertensión que ustedes conocen. Ahí está el riesgo de un grupo de trabajo entre 90 y 129, que no es presión alta, y ahí ven la curva. Y como me queda poco tiempo, yo sabía, miren el dibujito, voy a lo fundamental y al instigador. El instigador es la obesidad en todas las enfermedades asesinas de las que estamos hablando. Miren, ahí tenemos la diabetes que genera la insulinoresistencia y si no tengo diabetes, la obesidad genera lo mismo, enfermedad renal, fibrosis. ¿Por qué? Miren, porque la grasa genera glomerulopatía aunque yo no tenga diabetes. ¿Y por qué? Porque genera adiponectina y baja la adiponectina que lesiona la membrana del riñón y genera leptina resistencia que le da apetito al paciente. Y acá miren, hice un resumen. Aumenta la leptina y la grasa aumenta la aldosterona genera hipertensión y además baja la adiponectina que es antiinflamatorio. Y esto sucede. Hígado graso, está hablando mi hijo al lado y los mandé a todos mis compañeros que lo miren a él, porque eso es lo más importante, pero hoy hay riñón graso y la próxima vez les voy a decir que vengan acá. ¿Y por qué daña? Daña por esto, el instigador. Miren, lo mismo que dije, me queda 1 minuto, tengo que terminar. Inflamación, insulinoresistencia, aumento de la aldosterona. ¿Y esto qué genera? Diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, lipotoxicidad y enfermedad renal.
Tengo acá el reloj, me queda un minuto y ya te doy la palabra. La obesidad es un gran instigador, y no solo de esto. Miren, lo de arriba es lo mismo que hablé, y lo de abajo es apnea, osteoartritis, hipertensión, apnea del sueño, insuficiencia cardíaca preservada, que nunca, yo como nefróloga recién me desperté cuando los cardiólogos empezaron a usar el CGLT2, porque para mí era toda reducida. Y ante esta realidad, ¿cómo actuar? Tenemos estas 4 drogas, elegirlas, individualizarlas, pero lo más importante, y para finalizar, para mí es esto, el desafío es actuar. ¿En quién? ¿En algunos? ¿En todos? ¿Iniciar con cuál? ¿Con uno? ¿Con dos? ¿Con todos? Tenemos esa posibilidad económica, por eso hay que conocerlo a todos para saber para dónde ayudar al paciente a que camine si no puede usar todos. Y para finalizar, la obesidad y la diabetes para mí son una epidemia melliza, van paralelas. Será porque mi hijo tuvo mellizos que me gusta la palabra. Es una pareja inseparable. Y lo único importante siempre en un asesinato es encontrar el instigador, porque si no va a haber otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia, por su brillante ponencia. Hemos aprendido mucho de esto de los instigadores, acerca de los hiperfiltrados, la albuminuria y la obesidad, ¿verdad?, que está presente como un gran factor de riesgo a la cual tenemos que ir también actuando en consecuencia. Ese es el desafío para todos, el tratamiento holístico. A continuación tenemos al doctor Manuel Castillo, que nos va a hablar de la prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes con hipertensión y diabetes. El doctor Manuel Castillo es especialista en cardiología, presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, Fellow of the American College of Cardiology. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, antes que nada quiero agradecer mucho al comité científico, a las doctoras por la presentación y al comité organizador de este Congreso Paraguayo de Diabetes. Voy a tratar de traerles un tema que es fundamental, que todas las charlas anteriores creo que dijeron lo necesario para que yo no hable. Tenemos que evitar esto, tenemos que evitar que los pacientes lleguen a la insuficiencia cardíaca, pero lastimosamente le voy a demostrar datos de que realmente no estamos logrando esto. No tengo conflictos de interés para esta ponencia. Y vamos a hablar un poco primero de algunos datos de lo que es la insuficiencia cardíaca. Y fíjense de que todavía en el mundo existe una prevalencia alrededor de 1 a 2% de la población adulta que padece de insuficiencia cardíaca, y eso aumenta a más del 10% por encima de los 70 años. De que el espectro de las características es muy variable de acuerdo al tipo de falla cardíaca, que no es el tema de la charla, pero sí la falla cardíaca tiene un aumento de mortalidad, o tiene una mortalidad intrahospitalaria bastante elevada, de alrededor del 4 al 10%, pero ahí no termina el problema. El problema mayor es después. Tenemos un porcentaje de personas que la padecen, de que tienen una mortalidad tan alta como casi el 30% en el primer año del diagnóstico. O sea que 1 de cada 3 pacientes, si no lo tratamos adecuadamente, va a tener una muerte en el siguiente año nada más. Y para colmo, la falla cardíaca hoy día es la principal causa de internación en las personas mayores de 65 años, con una elevada tasa de reinternación, y como vamos a ver, cada reinternación conlleva un problema mayor, conlleva un aumento en la mortalidad. Para dar números, fíjense lo que ocurre en América. Alrededor de 6.2 millones de pacientes actualmente están padeciendo de falla cardíaca, y si eso vemos para el año 2030 van a llegar a 8 millones, tal es así de que se calcula de que 1 de cada 5 personas de la población americana va a padecer falla cardíaca. Y esto, si uno lo ve incluso desde un punto de vista institucional,
conlleva un aumento muy importante en el gasto de la salud pública. Llegar a la falla cardíaca implica una disminución en nuestro actuar en las etapas previas, y es un poco lo que les quiero hablar el día de hoy. Pero no es lo mismo tener una internación por insuficiencia cardíaca o tener una segunda internación o una tercera internación. Fíjense de que con una sola internación el riesgo o el tiempo de sobrevida no es de hecho muy alto, se calcula de que alrededor de 2 años y medio nada más, pero si esa persona tiene una segunda internación, una tercera internación, una cuarta internación, muchas veces ese promedio de sobrevida no supera los 2 años desde el diagnóstico, por lo cual intervenir en disminuir las internaciones por falla cardíaca es un, objetivo en prácticamente todos los trabajos científicos que le voy a demostrar. Tal es así de que en el año 2021 salieron la nueva definición universal de falla cardíaca, y es muy claro e importante en lo que vamos a hablar el día de hoy, de que es cuando tenemos aquella persona que no tiene insuficiencia cardíaca, sin embargo tiene factores de riesgo para desarrollarla. Eso hablamos del estadio A de falla cardíaca. Y fíjense, ¿son quiénes? Las personas que nos tocan en esta charla. Personas con hipertensión, con obesidad, como bien se habló recientemente muy bien, con diabetes, personas que están bajo, el uso de drogas cardiotóxicas. Todas estas personas, ya la definición universal de falla cardíaca lo pone como insuficiencia cardíaca estadio A. Aquellas que desarrollan síntomas, que se internan, son aquellas que tienen el estadio C, y es lo que tenemos que tratar de evitar, y tenemos que tratar de que con nuestro actuar todos los pacientes queden realmente en este estadio A de falla cardíaca, y eso es un poco la evidencia que les traje el día de hoy. Pero cuando uno analiza los registros internacionales, fíjense de que la diabetes se presenta en toda Europa, Asia, África, en alrededor de un 30 a 40% de prevalencia. Tal es así de que la mayoría de los pacientes que entraron en los registros internacionales con insuficiencia cardíaca, independientemente del subtipo, padecen de diabetes. Y cuando eso analizamos de hipertensión arterial, fíjense este trabajo en cuando vemos pacientes internados con falla cardíaca, ya sea con fracción de eyección preservada o reducida, nuevamente la diabetes alrededor del 45 a 40%, dependiendo del subtipo, la hipertensión arterial incluso alrededor del 70%. Por lo cual, de vuelta, personas con diabetes piensen ya no solamente en todo lo que estuvimos hablando, sino que piensen que están en un estadio A de insuficiencia cardíaca. Personas con hipertensión arterial piensen que están en un estadio A de insuficiencia cardíaca. Y si tratamos adecuadamente, vamos a tratar de que ellas no lleguen al estadio C, que es en donde empiezan a aparecer todos estos números horribles que les estuve mostrando anteriormente. Hablemos entonces principalmente de la diabetes. En ese sentido, ya se mencionó muy claramente y solamente traje algunos datos que creo interesantes. Fíjense que las personas con diabetes tienen el doble de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y tienen 2.5 veces más probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en el transcurso de la evolución de su enfermedad, independientemente de qué estrategia de tratamiento utilicemos. O sea que tenemos que empezar a enfocar a este grupo de personas con estas enfermedades de una manera a futuro, a muy largo plazo. Y ahí, interviniendo adecuadamente, podemos disminuir realmente esta tendencia muy horrible que tenemos en la falla cardíaca en el mundo. Ni qué decir la parte renal, pero eso no es tema de la charla, entonces no me enfoqué mucho en eso. Cuando analizamos, fíjense, entre un 25 a 40% de los pacientes con diabetes tienen insuficiencia cardíaca. Y si damos la vuelta al escenario, vemos pacientes con diabetes que tienen al menos 5 años de evolución. Fíjense en estos registros, 68% de ellos, solamente diabéticos con 5 años de evolución, ya se presenta o se encuentra algún tipo de disfunción ventricular izquierda, y que habitualmente esto es asintomático. Llámese una disminución leve de la función cardíaca o la fracción de eyección, llámese una disfunción leve en la motilidad sin una coronariopatía, llámese una disfunción diastólica con una elevación de presión de llenado ventricular, o sea, algún tipo de alteración. En un 68% de los diabéticos se encuentran estas disfunciones. Cuando buscamos
encontramos al instigador, encontramos al asesino, y por lo cual es importante saber esto. Y peor aún, cuando evaluamos a los pacientes diabéticos, fíjense, en un 28%, si empezamos a buscar antes de que ellos nos mencionen síntomas, se encuentra insuficiencia cardíaca que no estaba diagnosticada. O sea que no necesariamente la persona con diabetes necesita una internación para desarrollar la falla cardíaca. Si lo buscamos, encontramos en un 28% de los pacientes con diabetes, encontramos insuficiencia cardíaca que no estaba diagnosticada. Y para peor, fíjense lo que ocurre en las personas diabéticas. Cuando tienen falla cardíaca, drásticamente la sobrevida disminuye, tal es así de que en 5 años del diagnóstico de falla cardíaca prácticamente un 45% de esta población fallece. Por lo cual estamos hablando realmente de una asociación de muchas enfermedades que aumentan la mortalidad de nuestra población. Tal es así que la ADA incorporó esta definición universal de insuficiencia cardíaca y fíjense cómo de una manera muy acertada dijeron, ok, en estadio A, aquellas personas diabéticas que no tienen síntomas, como les demostré, hay un alto porcentaje de personas que ya, si buscamos, encontramos falla cardíaca, hay que dosarle los niveles de biomarcadores. El paciente no tiene síntomas, de vuelta, el síntoma ocurre en el estadio C, pero fíjense, la ADA ya nos recomienda de que en las personas diabéticas que no tienen síntomas, hay que dosar los biomarcadores, principalmente el NT-proBNP, que es el que tenemos en el país, o el BNP de acuerdo al lugar donde estemos. La troponina ultrasensible es mucho menos específica, de repente tiene una sensibilidad mayor que puede traernos a veces más temas de debates, pero si es normal, no quedarse ahí. Recomendación de ADA, repetirlo anualmente. Así como bien mencionó el doctor Ortellado, de seguir con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en los pacientes diabéticos, que de vuelta hoy día ya tendríamos que colocar un segundo o tercer apellido de falla cardíaca en estadio A. Debemos medir biomarcadores independientemente de si tengan o no síntomas, y si es normal no quedarnos ahí y volver a repetir, porque como les demostré, es una población de demasiado alto riesgo que puede desarrollar esta enfermedad y que aumentan mucho la mortalidad cuando se la detecta. En ese escenario todos conocen, en el 2015 aparece el estudio EMPA-REC que intentó demostrar, o de hecho demostró, que la empaglifosina en los pacientes diabéticos tenía un impacto notable en la disminución de eventos cardiovasculares, tal es así que el punto final combinado primario fue significativamente favorable a la empaglifosina, pero una demostración no buscada fue de que ese impacto mayor tenía en la disminución de la hospitalización por falla cardíaca. Y como les demostré, tener menos hospitalizaciones tiene un impacto en la sobrevida, por lo cual, fíjense, tanto así como un 35% de reducción en las hospitalizaciones, por lo cual, como vamos a ver, se convirtió en un pilar realmente importante. ¿Y qué nos demostró el EMPA-REC? Que hay un 14% de reducción de los eventos finales primarios combinados, pero de ellos, si lo desmenuzamos, hay un 38% de disminución de la enfermedad, de la mortalidad cardiovascular, y ni qué decir un 35% de reducción de las hospitalizaciones por falla cardíaca. O sea que realmente prevención de la insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos, no hay ninguna duda de que parecería que con el EMPA-REC, la empaglifosina nos decía que debemos actuar. Aparece el Declare TIMI 58 con la dapaglifosina y encontró exactamente el mismo escenario. Fíjense, una disminución significativa de la reducción de los eventos cardiovasculares con la dapaglifosina versus placebo en los pacientes diabéticos o el tratamiento estándar de la diabetes para disminuir los eventos cardiovasculares. Tal es así de que en todos los puntos o los subgrupos la dapaglifosina tuvo un efecto favorable y fíjense, dentro de ellos, de vuelta, la hospitalización por insuficiencia cardíaca fue la que más resultado significativo llevó, al igual que la empaglifosina. Todo esto concluyó de que la última guía europea de insuficiencia cardíaca nos diga, para prevenir la falla cardíaca, que es el motivo de esta charla, en los pacientes con factores de riesgo para desarrollarla, como los diabéticos, que tienen alto riesgo o una enfermedad cardiovascular incluso ya establecida, para prevenir
la falla cardíaca y las hospitalizaciones por falla cardíaca, todos los inhibidores SGLT2, dentro de los que tenemos en el país, la dapaglifosina, la empaglifosina, tienen una recomendación 1A para realizarlo. Por lo cual, todo paciente diabético que está en estadio A de falla cardíaca debería recibir estos fármacos. Y vamos a volcar solamente ya unos pocos minutos sobre la hipertensión arterial para demostrarles que sigue la misma línea y que vamos a llegar probablemente a la misma conclusión. Tanto la diabetes como la hipertensión, fíjense, son lastimosamente el punto de partida para el continuo de enfermedades cardiovasculares que termina todas ellas con la insuficiencia cardíaca. Por eso, al hablar de insuficiencia cardíaca encontramos un embudo de miles de patologías que la llevan, por lo cual cada vez que tratemos mejor a los pacientes también van a llegar muchos más con falla cardíaca, por lo cual tratar de prevenir en el inicio, mejorando los factores en la diabetes y en la hipertensión, podemos prevenir la falla cardíaca. Y fíjense este dato interesante. En los pacientes que tienen cifras de presión tan bajas, uno diría entre 120 y 130 de sistólica, cuando comparamos tanto en las mujeres como en los varones, tenemos de que el aumento en el seguimiento de varios años de aparición de falla cardíaca es mayor. Y ni qué decir, a mayor presión arterial, fíjense, por encima de 140, las curvas incluso están mucho más separadas y a partir de los 2, 4, 6 años de tener esas cifras de valores de presión arterial hacen aumentar la incidencia de falla cardíaca. Eso ocurre en ambos géneros, por lo cual uno puede decir de que realmente las cifras de presión arterial son un número muy subjetivo. Realmente no es que 139 yo no tengo hipertensión y 140 o 141 sí tengo hipertensión. Yo puedo tener, fíjense acá, 125, 130 de presión arterial, pero si mantengo esa presión y mantengo en el transcurso del tiempo, yo tengo un riesgo aumentado de tener insuficiencia cardíaca, por lo cual tenemos que empezar a pensar en el riesgo, no tanto en el número. Y tal es así de que las recomendaciones, fíjense, la recomendación americana nos pone también como 1A en el tratamiento de estadio A de insuficiencia cardíaca, el tratamiento específico de la hipertensión arterial, buscando como objetivo llegar a cifras que no me generen un riesgo aumentado a través de la vida de esta persona. Y utilizando, de hecho, la misma diapositiva que les mencioné hace rato, cuando hablamos de prevención de insuficiencia cardíaca, fíjense ahora mirando el primer punto, el tratamiento de la hipertensión arterial para retrasar el inicio de falla cardíaca o para prevenir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, tiene una recomendación también muy o la más elevada posible de 1A. O sea que tratar a los pacientes con hipertensión, tratar a los pacientes con diabetes, enfocándonos desde un punto de que ya están en estadio A de falla cardíaca, es fundamental para tratar de disminuir las internaciones. Y cuando hablamos de las cifras de presión, ¿qué valor? Bueno, lo que se recomienda, la guía americana nos dice tratar de mantener menos de 130/80, pero como les demostré, uno puede tener mucho tiempo cifras de alrededor de 125, 128 y esa persona va a tener más riesgo que una persona con 120. O sea que acá es importante tratar de evitar la inercia. Muchas veces nos ocurre, está con 138, bueno, pero eso pudo ser el café que se tomó, tardó en estacionar. No entremos en inercia. Cuando no tenemos los valores en objetivo, recuerden, en ese mismo valor que no asusta mucho, a lo largo del tiempo duplica, cuadruplica la probabilidad de un evento coronario o de insuficiencia cardíaca. Entonces, como conclusión, quisiera dejarles con estos datos o estas premisas de que el estadio A de insuficiencia cardíaca debe ser donde finalicen la mayoría de los pacientes y depende de nosotros que logremos que estén en este estadio y no avancen en ningún momento de su vida. De que en todos los registros mundiales de falla cardíaca hay una altísima prevalencia de hipertensión o diabetes, o sea que son las dos enfermedades que más contribuyen a la aparición de la falla cardíaca, y de que, hablando de la diabetes, debemos incluir estos fármacos, principalmente los inhibidores del SGLT2, que demostraron reducir eventos cardiovasculares e insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a la hipertensión, debemos buscar objetivos claros, no entrar en inercia y saber que mantener cifras de presión no adecuadas generan riesgo en el futuro. Quisiera agradecer mucho la invitación por dejarme participar en esta charla y quiero terminar
invitándoles todos. La semana que viene estamos organizando el 5º Congreso Paraguayo de Hipertensión Arterial. Muchas gracias. Vamos terminando este simposio y nos queda más que agradecer a nuestros expositores por sus excelentes y brillantes ponencias y vamos a dar paso al ciclo de preguntas y le invitamos para pasar adelante y a nuestro auditorio vamos a tener aquí abierto el micrófono para dar paso a las preguntas a nuestros expositores. A ver un poco si es que tenemos algunas preguntas para el doctor Castillo, la doctora Fanny, la doctora Alicia, la doctora Elizabeth, el doctor Ortellado. Cualquier enfermedad inflamatoria, las colágenos son todas inflamatorias también. Yo no me dedico en este momento, cuando era joven sí, ya me estoy concentrando mucho en esto, pero sí, lupus, IgA, cualquiera de esas enfermedades, cuando vos empezás a mirar, son inflamatorias. Yo puse obesidad porque era este tema, pero si me voy al verdadero instigador, es la inflamación, inclusive subclínica, que se ve en todas las patologías que vemos. El verdadero es ese. Creo que durante años lo ignorábamos porque no teníamos herramientas para hacerlo. A nadie se le ocurría hace 10 años pensar en la inflamación, pensar en la lesión arteriosclerótica. Y una cosa que también yo creo que es importante, cuando uno piensa en arteriosclerosis, la LDL. Hoy nos tenemos que correr hasta de eso. La LDL es muy importante, por supuesto que hay que bajarla según el riesgo del paciente, pero hoy en día sabemos que hay un montón de otras cosas. Ejemplo, algo que no tenemos para atender y que se ve en enfermedad renal, el ácido úrico alto. ¿Quién mira el magnesio que mejora la inflamación? Todas esas cosas yo creo que tenemos que empezar a mirarlas antes de que empiecen a decirnos que hay que mirarlas, porque están y hace años que están. Y no tenemos tratamientos, pero generan inflamación igual que la obesidad, digamos, ¿no? Así que no, yo coincido absolutamente con vos que preguntaría, ¿hay alguna enfermedad de las que hablamos que no genere todo esto? No, creo que no. Con respecto a la presión arterial, estuvieron mencionando el valor de menor a 130/80. Creo que está claro, pero ¿hasta dónde bajamos la sistólica y la diastólica? Eso quisiera me aclaren un poco este panel de expertos. Bueno, ahí también mencionamos, ¿verdad? No menor de 120, lo primero que tenemos que saber, ¿verdad? Y cuanto más cerca a 120, mejor. Es mejor que tener 129, es mejor tener 121. Eso está demostrado. Un promedio de 123 es un punto importante por las múltiples complicaciones que se puede tener, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Y es importante el monitoreo por ahí. A veces el paciente zambullidor que realmente a la noche hipotensa mucho tiempo y si es que se asocia a apnea del sueño, que es un factor también de riesgo, esos pacientes son los que tienen alto riesgo de un accidente cerebrovascular. No sé, Castillo, si quiere algo más. Sí, coincido plenamente y de hecho en los pacientes en los que uno espontáneamente llega a esos valores, obviamente uno tiene que tener mayor cuidado, mayor control. Si está utilizando diuréticos por una insuficiencia cardíaca, tener mucho cuidado de la hipovolemia. Si utiliza inhibidores SGLT2, ni qué decir. O sea que lo que nos obliga cuando encontramos un paciente que tiene cifras muy limítrofes es a controlarlo más. Es lo mismo que yo a veces comparo a los pacientes que anticoagulamos y tienen un score de riesgo de sangrado alto, nos dejamos anticoagularlo, lo controlamos más seguido. Entonces creo que eso es un punto importante de que tenemos que buscar que el paciente no tenga cifras que le generen riesgo. Obviamente hay pacientes que se van a acercar más a las presiones limítrofes y tenemos que controlar un poco más. La alimentación, como bien se dijo hoy, qué cantidad de sal consume. Tenemos que evaluar de una manera mucho más holística, no solamente en las cifras, porque en personas mayores pueden no tolerarlas. De hecho, la guía te genera un poco de mayor rango en las personas muy mayores de que si no lo tolera, bueno, uno lo puede tener como objetivo menos de 140, no 130, porque tienen caídas, porque pueden tener muchas alteraciones, disautonomías, etcétera. Pero
lo que creo que es fundamental de que todos estos trabajos nos dicen de lo que tenemos que buscar. Muchas veces no lo vamos a conseguir por los mismos efectos de los pacientes, pero es un poco el juego, el arte de la medicina, tratar de no generar maleficio a esa persona, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, damos por finalizada este simposio. Muchísimas gracias a los expositores y bueno, que tengan un buen resto de jornada. ¿Sí? Muchas gracias. Un gusto. Si pueden aguardar un ratito para la foto.